buenas noches, ¿cómo le va? Así que hay gente que le gusta este tema de Juan Azurduy, ¿o le gusta la figura histórica de Juan Azurduy? Yo te decía, mi hijo, a partir de Paca Paca, se fanatizó con Juan Azurduy. El otro día estaba entusiasmadísimo en la cadena nacional en la inauguración del monumento y me mandaba mensaje y me decía, papá, Juan Azurduy, qué sé yo. Así que la verdad que trabajo brillante, que 8 años tiene. Y por estos días muchísimos de los chicos están yendo a Tecnópolis, ¿no? De nuevo se abrió Tecnópolis y es una catarata de chicos que van con la Feria del Libro, con actividades diversas. Muy bien, vamos a hablar del peronismo que viene, con peronistas actuales, jóvenes, que forman parte del Instituto Gestar. El que gestó este encuentro puedo decir, mi amigo Sebastián Álvarez, a quien conozco de Villa Gesell, que empezaste como guardavidas, abogado, y hoy sos un referente, no solamente porque sos concejal, sino porque has tomado la responsabilidad de ANSES en la villa. En primer lugar, el honrado soy yo de tener tu amistad. Creo que es al revés. Yo debería pedir permiso en llamarte amigo, y además de amigo, vecino de nuestra comunidad de Villa Gesell, que ya para nosotros sos un gesellino más. Y la verdad que en mi trayectoria que llevo militando y mi vida en Villa Gesell siempre fue el mismo hilo conductor que tiene que ver en el trabajo por los demás. Desde el guardavida, cuando uno pone al servicio de los demás, hasta la propia vida para el cuidado de los demás, hasta la política que uno trabaja en la militancia para trabajar por los demás. Así que la verdad que contento con la tarea que desarrollamos, obviamente con la responsabilidad que me confirió el director ejecutivo de ANSES, Diego Bocio, cuando me dio esta responsabilidad de llevar al frente las políticas del Estado Nacional en Villa Gesell, y bueno, tratar de haciéndolo lo mejor posible, extendiendo todas las políticas que ha hecho el Gobierno Nacional a cada uno de los ciudadanos de Villa Gesell. Pablo, vos sos uno de los jóvenes, ¿no? Para mí sos joven. Bueno, gracias. Porque ustedes, Martín, por ahí relativizan lo que es juventud, Cecilia, pero cuando uno piensa, ustedes están en Gestar. Hablando de Diego Bocio, uno puede decir número 2 de Gestar, ¿no? Un referente que creo que también uno lo puede pensar como un referente joven. Sí, Cuando claro. uno piensa en José Luis Gioja, una figura histórica del peronismo, un gobernador que ya tiene varios mandatos, pero que ha transitado el país. Bueno, Gestar, ustedes podrían estar en la Cámpora, podrían estar en Gestar, podrían estar en los dos lugares. Hoy el ámbito de formación de estudios que tiene el Partido Justicialista, ¿a qué apunta? Y convengamos, mañana tiene una reunión que consideran importante, donde va a ir la fórmula del Frente para la Victoria, organizada por, no sé si ustedes o genéricamente por ustedes. Sí, por Gestar. Sí, a ver, si querés podemos empezar por lo de mañana, que para quienes nos están viendo por ahí es importante para difundirlo. Estamos organizando, Gestar siempre organiza encuentros nacionales, hemos hecho por varias provincias del país desde que se creó Gestar, digo, por nombrar solo alguna. Estuvimos por Entre Ríos, estuvimos por Chaco, el primero fue en Mar del Plata, también fuimos a Santiago del Estero, Mendoza, fuimos a varias provincias. Volvemos a hacer un encuentro nacional porque Gestar es el Instituto de Formación Política del Partido Justicialista, creado en el año 2010 por Néstor Kirchner, y por supuesto como Instituto de Formación del partido no somos ajenos a la política, entendemos que este es un año muy importante para nuestro país, por supuesto, pero también para el proyecto político al que pertenecemos, donde el partido, bueno, es la columna vertebral de nuestra fuerza electoral, que es el Frente para la Victoria, y es para nosotros muy importante que mañana en Parque Norte, a partir de las 15:30 horas, vamos a tener algunas mesas de debate previas y un acto de cierre que va a contar con la presencia de nuestro candidato a presidente, Daniel Scioli, y por supuesto la fórmula presente y todo un marco de gobernadores y también de gobernadores electos que van a estar acompañando y dando un mensaje de fuerte apoyo también de la política y desde el peronismo para lo que nosotros queremos que venga, ¿no? Porque lo que queremos es que haya una continuidad de todo este proceso de cambio que ya lleva más de 12 años en nuestro país, y por supuesto queremos que eso se profundice y, como dice nuestro candidato a presidente, empezar a caminar o seguir caminando hacia esa etapa del desarrollo. Pablo, de tu rato nos vas a contar qué significa ser de Ituzaingó, estudiar en Morón, vivir el conurbano, que es, digamos, uno de los lugares de raigambre peronista más fuerte, y estar hoy en un lugar central, de cara, pregunto, de cara a lo que ustedes creen que va a ser el gobierno
que viene. Cecilia, vos estás en el área de Relaciones Internacionales en Gestar, estás en una Latinoamérica que ha vivido, dentro de unos meses se van a vivir los 10 años del no al ALCA, y sin embargo hoy estamos en una Latinoamérica que tiene otras tensiones, que tiene otra fisonomía. Daniel Scioli acaba de estar en La Habana con Raúl Castro, y ya no es el tipo que va ahí a hacer el aguante a Fidel, sino que va ahí a ver cómo se va a plasmar dentro de poquitito un encuentro histórico, ¿no? Que va a llegar el Papa, va a estar viajando de La Habana a Washington. ¿Cómo ves esta Latinoamérica para el peronismo? Bueno, es sin duda un momento muy importante, y la verdad que estoy muy orgullosa de estar en Gestar y formar parte del área de Relaciones Internacionales, que es en el área donde me formé. Y bueno, creo que sí, sin duda estamos yo creo que en un momento de inflexión, digamos, en Latinoamérica, si seguimos con este esquema que se planteó como vos decías, desde el 2005 en adelante. Estos 10 años del no al ALCA fueron fundamentales, se vivió una sintonía entre los presidentes de los distintos países de Latinoamérica, se conformaron nuevas instituciones, la UNASUR, la CELAC, todo eso fue muy importante. Y hoy tenemos una amenaza en donde, tanto como en el país, digamos, a nivel internacional, se plantean dos modelos a seguir, y bueno, esperemos que sigan, digamos, triunfando en las elecciones de los distintos países los gobernantes que quieran llevar adelante la visión de la integración sudamericana, que es el camino que se viene, digamos, internacional. Digamos, hoy, como lo planteaba Perón, digamos, en su momento, digamos, el continentalismo es lo que se viene a nivel internacional, y que tenemos que ser un continente para poder dialogar con las potencias hoy en día, con China, con Rusia, con Estados Unidos, la Unión Europea. Así que es un momento que hay que estar muy atentos de ver cómo evoluciona. Martín, vamos tirando distintas coordenadas, ¿no? Por un lado, ¿qué es el instituto? Por otro lado, ¿qué es Latinoamérica? Ahora te pregunto la coordenada de los últimos años, ¿no? Década del 90, menemismo, con Sebastián lo hemos hablado muchísimo. Menemismo, llega Néstor Kirchner, un viraje muy grande, y ahora llega un Daniel Scioli, vamos a decirlo descarnadamente, que el otro día en La Rioja dijo una frase: es de mal nacido no ser agradecido, o algo por el estilo, ¿no? En una clara advertencia de que, mi interpretación es, en el peronismo va a haber lugar para todos. Sí, realmente no sé cómo va a ser ese futuro. Yo confío que el modelo de desarrollo que inició Néstor primero y luego la presidenta Cristina en 2 mandatos llevó adelante con inclusión social, con obra pública, con mucha inversión pública, con posibilidades y oportunidades para todos, va a tener continuidad en Daniel Scioli. Claramente va a ser con su estilo propio, entiendo que él va a saber llevar adelante con su forma de conducción las políticas de Estado y demás, pero me parece que lo más interesante es que el peronismo sigue teniendo cuadros políticos, y tiene los mejores cuadros políticos a mi entender, y sigue brindando oportunidades para los argentinos, para que tengan alternativas de elección y demás. Y bueno, nosotros estamos llevando a la elección próxima a Daniel Scioli como candidato. Creemos que es un muy buen candidato y es un garante de que va a tener continuidad este modelo, y que también las políticas de desarrollo y la nueva generación de políticas de inclusión se van a llevar a cabo con un presidente peronista como Daniel Scioli. Sebastián, te quiero tocar, con vos tengo más confianza, te quiero tocar un tema que me parece que es muy caro para lo que es la provincia de Buenos Aires. Acaban de darse a conocer indicadores del Observatorio de la Deuda Social de la UCA con altos niveles de pobreza. Vos estás en contacto por las políticas de inclusión, de promoción de derechos, con sectores que en la villa, aunque sea pequeña, son de una pobreza estructural. ¿Qué percibís vos de la movilidad, de la posibilidad de acceder al trabajo, a la vivienda y otros derechos a partir de estos años, de estas políticas en las cuales vos sos parte? Mira, yo en primer lugar decirte que, más allá de coincidir con las palabras de los tres, más allá de explicarlo desde lo discursivo, muchas veces hay que explicarlo en hechos reales, y yo lo voy a llevar en ver lo que fue
la extraordinaria estructuración de políticas públicas que hizo el Gobierno Nacional, primero con Néstor Kirchner y segundo con Cristina Fernández de Kirchner, desde el desendeudamiento hasta YPF, desde la inclusión jubilatoria hasta la asignación universal, desde aerolíneas hasta el plan de obra pública más extraordinario de los últimos 50 años de historia de la República Argentina. Y en función de eso te lo quiero llevar a números reales de mi comunidad, de Villa Gesell, que es lo que más conozco y es lo que palpo, como vos hacías referencia a unos instantes. Nosotros en nuestro municipio, para que se tome real dimensión, hemos hecho a través de la inclusión jubilatoria, por ejemplo, de esta segunda inclusión jubilatoria, en muy poquitos meses, en tan solo 2 meses, hemos incorporado a más de 700 jubilados al sistema jubilatorio solamente de Villa Gesell, que sumado a lo que teníamos con la primera inclusión jubilatoria, estamos superando los 6.000 jubilados. Estamos hablando de una localidad donde la cantidad de habitantes es... Estamos 40.000 habitantes, el padrón electoral, que para que tomen dimensión, son 27.000 electores. Tenemos 2.800 asignaciones universales, tenemos más de 3 millones de pesos otorgados en créditos argentos, en los créditos que se ha hecho para los jubilados, para que no sean rehenes de intereses usurarios de cooperativas y mutuales, lo que es el plan de ejecución de obra pública a través de lo que es el acceso justo a la vivienda a través de los créditos Procrear. Nosotros tenemos 400 adjudicatarios de Procrear en Villa Gesell, de los cuales 60 ya han terminado su vivienda única de uso familiar, en el cual el promedio de edad es entre 35 y 45 años, hay una tasa de cobrabilidad realmente del 100%, digo... Todo lo que es la aplicación de estas políticas públicas en Villa Gesell, ni hablar de más de 5.000 netbooks que le hemos entregado a los alumnos de los secundarios públicos de la ciudad, implica una erogación presupuestaria por parte del Estado Nacional, una inyección económica en la microeconomía de nuestra comunidad del orden de entre los 15 y los 20 millones de pesos mensuales. Eso es lo que significa la inclusión, eso es lo que significa el movimiento y la importancia de la presencia del Estado en tenderle la mano al vecino y en el cual el vecino entiende que cada una de estas acciones que venimos desarrollando desde el Estado Nacional con una fuerte decisión política de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, obviamente con la conducción de nuestro director ejecutivo y obviamente con todo el arco de los dirigentes que somos parte del Frente por la Victoria, es mejorar la calidad de vida a los vecinos. Y en eso trabajamos y en eso es donde ejecutamos. Por eso... Y con esto te quiero redondear, creo que ha sido muy importante, por ejemplo, la sanción del acceso justo a la vivienda, lo que tiene que ver ahí en esa misma ley, cuando se sancionó el acceso de los servicios a los barrios informales. Creo que fue un hecho adelantado en el cual ha quedado reflejado cuál es la dirección política del Estado Nacional, ha quedado reflejado en la encíclica papal del Santo Padre Papa Francisco, en el cual lo ha reflejado en esta encíclica que es realmente de precedentes históricos y en el cual parece que tiene que estar en la agenda de debate de lo que viene. En un rato vamos a hablar del Papa. Pablo, Martín, Cecilia, los invito a conversar un poco sobre lo que significa la incidencia del cuadro político. Ustedes, tu especialidad o digamos tu responsabilidad es la formación de cuadros. Sí. ¿Cuánto un cuadro político tiene que saber un poco de historia, un poco de economía, un poco de política internacional y cuánto tiene que estar aferrado a un sindicato, a un territorio, a una responsabilidad de gestión? ¿Cómo se hace ese combo para que haya identidad pero al mismo tiempo especificidad? Y vamos a decirlo claramente, se puede romper este mito de que, bueno, incorporan pibes o de la Cámpora, o de Colina, o de Gestal, incorporan pibes para darles trabajo. Digamos, para romper con ese mito, ¿qué cosas ustedes tienen para decirle a los que nos están viendo? Primero que la actividad política, antes que nada, entiendo que en este mundo de la política puede haber de todo, pero un verdadero cuadro político lo que primero tiene que hacer es sentir la política. Identificarse con una doctrina, en nuestro caso vamos a hablar seguramente del peronismo, del pensamiento justicialista, comenzado por Perón, pero continuado por un montón de otras grandes figuras, ni hablar de Evita y un montón de pensadores. Pero más allá de eso, uno tampoco puede entender por la propia génesis de nuestro movimiento y hoy del Partido Justicialista a un dirigente que no tenga un despliegue territorial, que no tenga conocimiento, como recién estábamos conversando, de cuál es una realidad local, cuál es la influencia que tiene el Estado, cuáles son las proyecciones para adelante. Uno no puede pensar en un dirigente cindido de donde ha salido y que no esté trabajando para eso. Y claro que sí tiene que establecer un mecanismo de formación política y de un método de acción política personal, que es un poco lo que nosotros desde 2010 en Gestar estamos tratando de incorporar. Para esos casos nosotros hemos sacado una
línea especial de formación, que es la Escuela de Dirigentes, que la hacemos una vez por año, en donde convocamos a cuadros políticos en formación y con procesos de involucramiento territorial o dentro de lo que es el movimiento obrero o dentro del campo de la gestión pública, y les damos una formación integral que por supuesto abarca economía, abarca relaciones internacionales, abarca historia por supuesto, abarca una concepción de la sociedad, por supuesto abarca el repaso sobre nuestra doctrina y otro montón de herramientas más de gestión para que eso sea un grano de arena más en la formación que tienen para adelante, porque tampoco podemos caer en el pensamiento de que solamente puede hacer política aquel que está formado, porque si no sería caer primero en un error de concepción básico, yo me considero absolutamente peronista, sería absolutamente en contrario a nuestra historia de lo que pensamos y defendemos, pero sí claro que es importante, si uno quizás en su historia de vida no tuvo la oportunidad de tener toda esta formación amplia, que pueda tener esa cabeza amplia y esa capacidad para poder reunir y conformar un equipo donde uno pueda tener a todos estos especialistas. Siempre, por supuesto, como peronistas, y esto lo dejamos claro, el límite es la tecnocracia, el límite es no involucrarse, y muchas veces también el límite es no entender, como dice Gioja, nuestro presidente de Gestar, que el militante peronista milita 24 horas, no hay un horario de, no sos militante de 8 a 18 y después de 18 a 8 no, te escindís de la realidad. O lo sentís, o es como el carisma, ¿tenés carisma o no tenés carisma? La política la sentís o no la sentís, si la sentís vas por el buen camino y seguro vas a hacer un gran cuadro. Además de lo pasional, Cecilia, uno con el correr de los años va aprendiendo cómo dosificar esa pasión para poder incorporar nuevas ideas, tolerar, convivir, hacer acuerdos. Sí, creo que, como decía Pablo, nosotros estamos en contra de esta idea del tecnócrata, pero sin embargo creemos que hay ciertos saberes o qué sé yo, las responsabilidades de gestión son cada vez más importantes y necesitan ciertos saberes ser incorporados. Los compañeros con los que nos encontramos, en general muchos están formados, otros no, otros son muy jóvenes, entonces por ejemplo no han tenido tiempo de conocer la doctrina justicialista, el pensamiento de Perón, o bueno, tampoco tienen tiempo en la militancia diaria, del día a día, o la responsabilidad de gestión no les permite estudiar. Entonces, en Gestar queremos crear ese espacio para la reflexión sobre los distintos temas, en un ida y vuelta, digamos. No es tampoco una formación de arriba hacia abajo, sino que creemos en que tiene que ser un ida y vuelta, un debate, una reflexión permanente de hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos enfocar las políticas públicas. Vos sos de Gualeguaychú y estás viviendo en Buenos Aires. Vos, Martín, sos de un lugar donde hay un referente que es un tipo muy resistido. Raúl Otacé es un tipo muy resistido. Muchísimos periodistas hemos dado más de una vez información respecto de cosas que a Otacé lo muestran como, no el caudillo popular, sino el tipo mano de hierro, bastante fachón. Eso es porque no lo conocen. Yo trabajé 15 años con él. La verdad que creo que es un conductor muy formado. He tenido charlas sobre Borges y sobre pensamiento muy profundo. Él, la verdad que es una persona muy formada. Yo creo que a Merlo lo mejor que le puede pasar es que él siga gobernando el distrito. Si bien yo no milito ya hace algunos años en el distrito y no hago política territorial, más allá de lo que estoy aportando en Gestar, yo creo que por ahí esa imagen de Raúl es porque realmente no se lo conoce. ¿Y pueden convivir gente que viene de la militancia del peronismo revolucionario, de la izquierda peronista, con algunos de estos referentes que tienen una mentalidad, vamos a decirlo abiertamente, de derecha? Bueno, yo creo que el peronismo en su amplitud de pensamiento y demás ha sabido convivir en esas situaciones, lo puede hacer perfectamente. Lo importante es, me parece, cuando uno llega, o cuando un dirigente peronista llega al gobierno, es gobernar justicialistamente y tomar las decisiones pensando y compartiendo y ejecutando el pensamiento de Perón. Realmente hay que trabajar en la actualización doctrinaria y demás, pero yo creo que hoy en día todas las respuestas están en Perón. Yo el otro día tuiteaba para el Día del Amigo una frase de Perón donde hablaba sobre la amistad. Y realmente referenciaba eso, digo, Perón tiene respuesta para todo. Y no es una idolatría ciega, ni mucho menos. Realmente me ha pasado, y nosotros trabajamos bastante sobre el pensamiento justicialista, vamos a la fuente directamente a leer a Perón, y lo cierto es que hay respuesta para todo.
y ha pensado y ha tenido una mirada estratégica que hoy están ocurriendo cosas en el mundo que él ya había visto, la Unión Latinoamericana, el continentalismo, ¿sí? Y el camino hacia la universalización. Esto lo conoce muy bien Cecilia, que trabaja en el área de internacionales, pero digo eso de lo estratégico. Hay videos interesantísimos que se pueden ver hoy, Perón hablando de la soja en el año 50. Entonces, me parece todavía que... no era soja transgénica. Claro, soya. Era dijo otro Perón. tipo, claro. Pero era otra cosa. me parece que lo importante es eso, ¿no es cierto? Que cuando uno está en los espacios de decisión o en los espacios de poder, tomar las decisiones justicialistamente y con el pensamiento de Perón. Sebastián, como te decía antes, yo tengo más confianza con vos y hago un poco de intérprete. A veces el periodismo también es resignificar, ¿no? A mí, por un lado, me gusta cuando veo que alguien defiende con convicción. Porque el periodista, bueno, no es tan facho, mirá, en realidad, ¿no? Lo defiende a OTC y dice, bueno, puede convivir, a lo mejor un ex montonero o el hijo de un montonero que vive en Merlo puede convivir con OTC. Yo tengo mis dudas de eso, pero me gusta el hecho de que alguien defienda con convicción. Ahora, mi pregunta va orientada a estas políticas de inclusión y de promoción de derechos son universales. Entonces, en esto de Perón decía en una entrevista que salió en Actualización Política y Doctrinaria del año 70-71, decía, reproducía algo que le había preguntado un periodista, creo que español, que le decía, bueno, dígame qué fuerzas políticas hay. Bueno, en mi país hay demócratas cristianos, socialistas, conservadores, ¿no? Dice, peronistas, peronistas somos todos. Pero eso, que parecía una ironía, era, nosotros tenemos política para todos. Me da la impresión de que hoy cuando está en la ANSES, vos no podés ir a preguntarle al jubilado a quién va a votar o a quién no va a votar. Seguramente vos en tu fuero íntima querrás que vote al... Pero digamos, en esto de la política territorial, ¿cómo se defiende la doctrina, la propia idea, al mismo tiempo se convive con lo universal? Se lo pregunto a Sebastián, pero obviamente me parece que es un tema clave de la vida política democrática. Creo que la gente, sobre todo en territorios y en ciudades como es la mía, en el cual es una ciudad chica, donde generalmente nos conocemos todos y nos encontramos todos en cualquier lugar de la vida comunitaria que tenemos, la gente identifica quién es la persona que trabaja y de qué manera trabaja. Y creo que las enseñanzas que nos ha dado la Presidenta de Nación y cómo ha ejecutado muchas de las políticas el director ejecutivo de ANSES, como fue en el caso de Procrear, mostrando transparencia y mostrando que no había clientelismo político cuando los sorteos se hacen a través de Lotería Nacional, totalmente transparente, televisados en vivo por la televisión pública, o con el tema de las entregas de las computadoras de Conectar Igualdad, que llegan al colegio a través del correo argentino, sin que en el medio haya ningún intermediario político en el cual pueda realizar algún tipo de especulación política sobre eso. Creo que la mejor manera que uno tiene de demostrarle a la gente que lleva la mano del Estado con las políticas públicas que desarrolla, con la inclusión jubilatoria, como hacías referencia, con lo que es la asignación universal, con la asignación universal por embarazo, con Progresar, con Procrear, con todas las políticas que nosotros desarrollamos, es trabajando y dándole soluciones al vecino. El vecino, cuando entra a ANSES, a cada uno de nuestras oficinas del organismo a nivel nacional, nadie le pregunta si es peronista, si es radical, si es de izquierda, si es católico, conservador o protestante. Nosotros lo que nos preocupa es entender que hay una realidad social detrás de esa persona y que el Estado tiene que estar presente para solucionar ese problema y que cada una de estas políticas, que la gente ya lo ha adoptado como un derecho de los ciudadanos. Y esto es lo importante. Hemos visto que el domingo pasado se nos ha sumado un nuevo militante a estas políticas públicas que ha impulsado la Presidenta de Nación, como es Mauricio Macri. Mauricio Macri hace 7 años atrás vista, venía criticando cada una de estas acciones. Hoy salió a hablar en pos de la inclusión jubilatoria, bueno, de todas las políticas que desarrollamos desde el organismo, pero fundamentalmente son todas las políticas que ha puesto en vigencia Néstor Kirchner y obviamente con una vocación terrible política y de extenderlo a cada uno de los hogares del territorio de la provincia de Buenos Aires, nuestra Presidenta de Nación, nuestra conductora del movimiento como es Cristina Fernández de Kirchner, y obviamente nosotros tenemos que seguir trabajando, porque lo que se pone en juego este 9 de agosto y obviamente las elecciones generales de octubre son estos modelos de país. Un país que tiene que ver con un país que es para unos pocos, un país que tiende con políticas sociales realmente recortadas y un país que tiende a universalizar y ahora a apostar a una agenda del desarrollo que va a potenciar aún más estas políticas de Estado que ha planteado el Gobierno Nacional. Pablo, mi trabajo es incomodar un poco, después me pueden odiar un poco más, un poco menos.
lo que dice Sebastián me parece que es algo que, como decía él, ha merecido la aceptación del PRO en un discurso que no fue improvisado. Yo creo que hubo muchos que se equivocan. Fue un discurso elaborado y además elaborado con casuística, con estudios de opinión, con encuestas, con una cantidad de cosas que dan como resultado que la gente quiere un cambio, pero no quiere tanto cambio y sobre todo que avala esta presencia del Estado. Pero la cuestión de estilo, Pablo, vamos a la cuestión de estilo, porque esto se habla en cualquier café, en cualquier mesa, y supongo que será tema de ustedes. Un líder puede caerle antipático a una porción de la sociedad y mantener eso, y luego lo digo concretamente, Cristina Fernández de Kirchner afianza su política a veces de manera desafiante. Y si uno mira las encuestas, más allá del gusto o disgusto, si uno mira las encuestas, todavía hay un porcentaje altísimo de la sociedad que o no le da importancia, y esto es una cuestión de los politólogos, los periodistas y una cantidad de gente, o si le da importancia prefiere un liderazgo aunque sea un poco subido de tono, por decirlo así. Y la pregunta ¿es ese liderazgo o es el de Daniel Scioli que dice acá tengo lugar para todos, yo soy bueno, no me quiero pelear con nadie? Y otro dice, pero ¿y eso si dice así? ¿Qué se esconderá bajo de la manga? Pablo. A ver, varias, bueno, es una reflexión amplia, merece una respuesta, dame merece un unos programa. minutos, claro, más o menos. No, primero, por supuesto que cada persona y cada conductor político, digo, cada presidente tiene su estilo. Entiendo que a veces cuando uno tiene que enfrentar y tomar decisiones políticas no puede ser bueno con todos, es imposible poder ser bueno con todos, y en eso, bueno, irán las cuestiones de estilo, desde Néstor Kirchner en adelante, que también tenía su impronta. Recuerdo que a los pocos días de haber asumido como presidente, él hace una cadena nacional en donde el tono no era para nada contemplativo, con una experiencia de Corte Suprema de Justicia complicada, y bueno, y ahí ante determinados poderes hay que plantarse. Lo mismo recuerdo cuando él en un colegio militar, no recuerdo exactamente sobre qué versaba, pero estaba lleno de oficiales del ejército. Muchos oficiales dieron la espalda al discurso del presidente de la Nación, que fue un discurso que también tuvo una impronta muy fuerte, porque nuestro país necesitaba de determinadas decisiones y de determinada fortaleza política. A mí no me caben dudas que tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, y seguramente no tengo la pelota de cristal para saber cómo va a ser todo a partir, y ojalá que con Daniel Scioli como presidente a partir del 10 de diciembre de este año, pero por las decisiones políticas y por algunas líneas de gestión que uno también ve en la provincia de Buenos Aires, cuando hubo que tomar el toro por las astas, Daniel Scioli demostró también que es capaz de tener un tono más firme y demás. El punto es firme sobre qué y con qué objetivo. Yo creo que la discusión más nutrida pasa por ahí. Y agrego un dato por ahí, digo, entendiendo también la historia en debate y demás, hagamos un poco de historia de nuestra democracia, por suerte recuperada en el año 83. Néstor Kirchner, cuando termina su mandato, y ahora Cristina Fernández, donde también va a terminar su mandato constitucional, son los primeros presidentes desde el retorno de la democracia que ni se van antes, ni se van cuestionados, o incluso con serios problemas de cuestionamiento no solamente sociales, sino también en procesos judiciales. Digo, esto me parece importante rescatarlo. Tenemos que saber que ojalá, y es mi deseo, que Daniel Scioli sea, y estoy convencido que todos vamos a trabajar para que Daniel Scioli sea el nuevo presidente de este país, va a heredar no solamente un país con una vara muy alta, porque ese es un gran desafío que también hay que decirlo, estamos heredando un proceso político con una vara altísima, de la cual por supuesto Scioli también es parte, pero que recién hablábamos del piso de derechos, del nivel de endeudamiento, de cómo el Estado presente puede llegar hacia antes no llegaba. Hoy adentro de cada casa uno encuentra políticas del Estado Nacional. Teniendo en cuenta todos esos factores, por supuesto que con distintos estilos de liderazgo, con los mismos estilos de liderazgo, pero uno tiene que seguir gestionando la cosa pública. Y creo que tenemos una gran oportunidad en nuestro país para heredar un proceso político que se va con una muy buena imagen, en donde los candidatos de la oposición, como decíamos recién, empiezan a arrimarse hacia las políticas más populares que le dicen las encuestas, porque en definitiva se dan cuenta que si hablan mal del fútbol para todos, de la asignación universal por hijo o de Aerolíneas Argentinas, por solamente dar 3 ejemplos, no solamente pierden votos, sino que pueden tener un rol en las elecciones bastante
moderado a sus expectativas. Y bueno, creo que eso da como síntoma que uno va por el buen camino y por supuesto como línea de trabajo dejar bien en claro de quién es cada bandera. Las banderas del justicialismo están bien claras y nosotros como militantes no podemos ni vamos a permitir que los lobos se disfracen de corderos para hacernos creer que son peronistas y hacer política con nuestras decisiones y con los costos políticos que muchas de esas decisiones llevaron a cabo. Cecilia, ¿vos estudiaste en El Salvador? Sí. Estuvo Jorge Bergoglio, así se llamaba antes, sí. El Papa Francisco, dejó una huella en la Universidad del Salvador, vos estás en las relaciones internacionales en este momento, estuvo el Papa ahora en 3 países latinoamericanos. Yo el otro día escribí algo que me marcó mucho, en el avión de vuelta al Vaticano, un periodista alemán le dice, mire, Santo Padre, usted habló mucho de los pobres, pero de la clase media, la que paga impuestos, esta clase media, le da usted pocos mensajes. Me pareció maravillosa la respuesta de él. Dice, tengo que pensar lo que usted dice, pero le voy a dar una primera reflexión. ¿Sabe qué pasa? Hay cada vez menos clase media. Esto te lo digo porque vos seguramente viendo Latinoamérica y viendo las cifras que dan los organismos internacionales, que a veces mezclan peras con manzanas, ¿no? Porque quieren, bueno, para los latinoamericanos da todas las cifras, para los europeos no, en cada región cifras distintas. Pero vos ves una Latinoamérica que puede diversificarse, que puede integrarse, o ves que esta dificultad que tenemos de hacer de la UNASUR, del Mercosur, organismos potentes, hacer del Parlasur un organismo vivo, nos quedamos siempre en el emblema de la patria grande, pero que no salimos de eso. Sí, creo que, digamos, como te decía anteriormente, Latinoamérica está frente a ese desafío. La mayoría de los países tuvo mucho crecimiento económico producto de políticas y de intervención del Estado en la economía, como el caso nuestro. Esto dio lugar a mucho crecimiento, a reducción de la pobreza, aumento del empleo, digamos, variables macroeconómicas favorables. Yo creo que el desafío ahora es sostener eso y no es posible sostenerlo, pienso yo, sin una integración verdadera de Latinoamérica, digamos, de Sudamérica. En esto, la incorporación de Bolivia al Mercosur, por ejemplo, o la elección directa ahora de los parlamentarios al Mercosur, va a marcar un antes y un después. Digamos que los parlamentarios sean elegidos directamente les va a dar mucho más poder político para tomar decisiones que van a aplicarse, digamos, al bloque regional en su conjunto. Esto lo va a fortalecer enormemente y creo que más allá de lo económico, digamos, como dijo la presidenta el otro día, la mayor parte de los problemas se resuelven en la política, digamos, son políticos. Entonces se le da a veces demasiada importancia a la integración económica, que por supuesto que es la base material, digamos, de la integración, pero se requiere de fuertes políticas y decisión política para dar el salto de calidad, me parece. ¿Y cómo ves, lo pregunto porque es una pregunta difícil de contestar, pero cómo lo ves a Daniel Scioli ocupando un lugar después de la impronta que marcó Néstor Kirchner, que llegó a ser el mediador entre primero Uribe, después Maduro, pero después Santos, pero primero Uribe y Chávez, Sí. Fines de 2007 ya y empezó. Sí. ¿Cómo ves a ese Néstor Kirchner, Cristina, que va al G20 y se sienta al lado de Putin o de Obama como si se sintiera de la casa? ¿Y cómo lo ves a Daniel Scioli, alguien que tiene, no quiero ser peyorativo, pero que tiene una formación con muchas menos miras en cuanto a conocimiento del mundo de la política, ¿no? Quizás él venga de la gestión en la provincia de Buenos Aires, la vicepresidencia, pero ¿lo ves a él jugando un rol activo como presidente si es que llega a la altura de lo que fueron estos años de Néstor y de Cristina? Sí, yo creo que sí, digamos, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner han sido líderes de gran envergadura con peso a nivel mundial y eso lo demostraron en sus respectivas presidencias. Digamos, antes de asumir las presidencias uno por ahí no puede dimensionar el liderazgo internacional que puede tener un político porque bueno, no ha tenido la oportunidad de mostrarlo, pero me parece que Daniel Scioli está teniendo, le está dando mucha importancia al tema, de hecho con estos viajes que estuvo recientemente en Cuba y en otros países de Latinoamérica, me parece que puede llegar a desempeñar un rol y que la región lo necesita. Ahí, perdón, Sí. quisiera agregar una pequeña cosa. Esto es una mesa de ustedes, yo hago simplemente motivador. Es interesante que podamos, o por lo menos comparto lo que a mí me genera en mi
la visita de Daniel Scioli a Cuba es todo un mensaje. Estamos, como decíamos al principio, no es cualquier momento de Cuba, tampoco es cualquier momento de Argentina, en virtud de la vara alta de la que yo hablaba, también en términos de relaciones internacionales, y que quien seguramente va a ser nuestro presidente por los próximos 4 años esté yendo a Cuba y dando un mensaje muy fuerte de apoyo a su presidente y a este proceso de volver a tener relaciones con Estados Unidos, no es menor, y me parece que está hablando de un liderazgo político y de un liderazgo en la región y de una señal a la región, porque tampoco olvidemos que Daniel Scioli estuvo con Mujica, con Tabaré Vázquez, con Evo Morales, con Michelle Bachelet, con Dilma, o sea, con Lula. Claramente él está mirando esta idea de patria grande hacia el futuro. Y te agrego algo, ¿no? Porque también entre Raúl Castro, que lleva algunos añitos en la política, sabe que Daniel Scioli es un tipo de buena relación con Estados Unidos. Entonces totalmente. Me parece que también en esto están las capacidades que cada uno naturalmente tiene en este juego de naipes, en los cuales para los cubanos todavía, si no les levantan el embargo, tener la embajada está bárbaro, pero con el embargo... Entonces, claro. Yo lo pensaba también eso, que Daniel Scioli se apunta un poroto interesante. Estos últimos 10 minutos me gustaría hablar de los temas que son más tabúes, que seguramente ustedes tendrán que afrontarlos. Uno, esta cuestión de qué pasa con los jóvenes de la Cámpora, que ha sido bestializada por los medios de opinión, pero que también es cierto que en muchísimos ámbitos públicos se ha privilegiado incorporar a gente por su militancia y quizás no por cierto conocimiento territorial o por cierta habilidad en el desempeño. Porque la política muchas veces lleva a cosas que son distorsivas. No sé si la incorporación de la Cámpora es distorsiva o ha sido necesario en función de un momento en el cual la presidenta preveía un escenario mucho más complejo que, bueno, aparentemente no se da, pero ¿cómo lo viven ustedes esto de la Cámpora, que son de la misma edad? Seguramente tendrán amigos o adversarios. No, por supuesto. Yo en primer lugar creo que es una organización que fundó, creó Máximo Kirchner. Me parece que en primer lugar hay que decir que realmente han tenido una capacidad de armado realmente extraordinaria. En segundo lugar, decir, son compañeros que han trabajado y han llevado adelante el conocimiento y la expresión de todas las políticas públicas que ha hecho el Gobierno Nacional en cada uno de los puntos del país. Y yo a veces digo, y siempre hago reflexión, y en esto quiero traerlo a colación por la respuesta a la cual vos hacés referencia, de un famoso apotegma del general Perón. El general Perón decía que cuando teníamos los medios a favor perdimos, y cuando tuvimos los medios en contra ganamos. Lo que Perón quería decir, por lo menos a mi humilde entender, porque no tengo la capacidad suficiente para interpretar el pensamiento de Perón, pero por lo menos voy a dar mi posición de lo que yo entiendo. Lo que Perón quería decir, que cuando tuvimos los medios en contra había militancia, y cuando tuvimos los medios a favor no estaba esa militancia. Y en realidad me parece que en este proceso histórico que vivió estas 10 años de gobierno, de década, de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, en el cual hubo una embestida muy fuerte por parte de los medios concentrados de comunicación, existió esa militancia, hubo que construir esa militancia del puerta a puerta para llevar el conocimiento de cada uno de los vecinos, no solamente de los distritos, sino del territorio nacional, todos estos logros que se venían logrando en la política nacional a través de la conducción política de la presidenta. Porque de la misma manera que fue demonizada cada una de las acciones que se fueron llevando adelante, como por ejemplo con la asignación universal, ¿quién no ha escuchado por ahí que decían se embarazan para cobrar el plan, los padres se lo gastan en cerveza o en droga? De la misma manera que han demonizado cada una de las acciones que se ha llevado adelante el Gobierno Nacional, han demonizado la construcción política desde que han hecho a través de estos compañeros de la Cámpora, que muchos son amigos, muchos han compartido, y además de eso hay que decir que dentro de lo que es esta organización, que están dentro de lo que es el Partido Justicialista, también hay unos cuadros políticos realmente con unas características extraordinarias, Guado de Pedro, que hoy con una responsabilidad realmente importante, el Cuervo Larroque, bueno, con un montón de compañeros que están con responsabilidad. Martín, mañana va a haber dirigentes de la Cámpora en el acto. Sí, seguramente, está todo el peronismo convocado, es el Encuentro Nacional de Dirigentes Peronistas,
La verdad que va a haber una representación bien federal, todas las provincias representadas, con muchos gobernadores y demás, pero también mandos medios de dirigencia, que los compañeros luego militan en agrupaciones y se organizan como pueden, como les queda más cómodo, como lo sienten mejor y como su ideología se lo permite, pero el peronismo realmente contempla todo eso y los compañeros que van a venir van de diferentes sectores y seguramente van a estar también los compañeros. Eduardo, ahí